Hola y bienvenidos a una nueva exploración. Qué emoción arrancar con este tema que tenemos sobre la mesa hoy. Totalmente, yo estoy muy listo para esto. Fíjate que vamos a sumergirnos en una inmersión profunda que honestamente tiene el potencial de sacudir los cimientos de cómo experimentamos el día a día. Hoy traemos dos ensayos interesantísimos. Ujú. Son unos cruces fascinantes entre psicología, biología y una crítica muy aguda a toda esta gigantesca industria del bienestar y la productividad. Bueno, vamos a desempacar esto. Nuestra misión en este análisis de hoy es desmantelar esa idea tan cliché, tan repetida en libros, seminarios. En todos lados. Exacto. La idea de que el cuerpo es un vehículo o una herramienta de trabajo, o incluso en su versión supuestamente más espiritual, un templo que debemos cuidar, pulir y optimizar para rendir más. Claro. Porque los autores de nuestras fuentes argumentan que tratar al organismo de esa manera no es un acto de cuidado. Al contrario, es una forma sumamente refinada de violencia contra nuestra propia naturaleza. Es un planteamiento que verdaderamente obliga a replantearse todo. Lo fascinante aquí es que los textos establecen que el cuerpo humano no llega al mundo como un lienzo en blanco Ajá. o como una máquina esperando instrucciones de un manual operativo. Llega con una inteligencia silenciosa de fábrica. Es una sabiduría biológica innegable y milenaria. ¡Wow! Sí. El organismo sabe perfectamente cuando hay hambre, cuando hay frío o cuando hay un peligro latente en el ambiente. Y lo sabe muchísimo antes de que la mente consciente pueda formular una explicación lógica o armar un argumento. Totalmente de acuerdo. Y lo que las fuentes exponen con una claridad abrumadora es cómo el proceso que llamamos civilización ha consistido básicamente en silenciar, domesticar y reprimir esa inteligencia biológica profunda, pues, para poder encajar en las demandas de la sociedad. Y esto es crucial para quienes nos escuchan y quizás han sentido alguna vez el peso aplastante del agotamiento moderno. Ese cansancio crónico. Exacto, de esa fatiga que no se quita ni durmiendo todo el fin de semana. Este análisis es vital para eso. Y cabe aclarar desde el principio que no estamos ante una charla médica ni vamos a dar consejos de salud, dietas o rutinas de ejercicio. Así es, no va por ahí. Se trata de una auténtica revolución de perspectiva sobre cómo habitamos nuestra propia piel. Es un salvavidas para cualquiera que se haya sentido exhausto intentando cumplir con, expectativas imposibles. Totalmente. Y hay una figura en el primer texto que me dejó pensando muchísimo. Los autores introducen un concepto llamado el ventríloco. ¿Cómo encaja esta figura en toda la desconexión de la que estamos hablando? Fíjate que esa figura del ventríloco es brillante para ilustrar el problema. Representa esa voz psicológica que todos llevamos dentro, esa narrativa interna obsesionada con el rendimiento constante. Con mantener una imagen impecable, con tachar cosas de la lista de pendientes y con ser siempre coherentes ante la mirada de los demás. El detalle crucial que subraya el texto es que este ventríloco no vive realmente en el cuerpo. ¿Lo monta? Exacto, lo monta. Lo cabalga como si el organismo fuera un simple animal de carga. El intelecto se instala en la cabina de mando, allá arriba en la cabeza, y empieza a dictar órdenes que van completamente en contra de la biología pura. O sea, es decir, el intelecto trata al sistema nervioso, al estómago y a los músculos como si fueran empleados de bajo nivel. ¿Sí? Empleados que simplemente tienen que acatar órdenes. Imaginemos esta escena típica, que seguro muchos de quienes nos escuchan conocen. Son las 2 de la mañana, los ojos arden por mirar la pantalla, la espalda está tensa como una piedra. Uf, clásico. Y el ventríloco dice, no importa, tómate un tercer café súper cargado porque hay que terminar esta hoja de cálculo para que el jefe vea lo comprometidos que somos. El ventríloco exige que el cuerpo rinda al máximo cuando está completamente agotado o exige que el rostro muestre una sonrisa amable en medio de una reunión súper tensa. Y en esa reunión tensa, mientras el rostro sonríe por orden del ventríloco, el sistema nervioso está secretando raudales de cortisol. Claro, la hormona del estrés. Exacto. Esa hormona es básicamente la alarma química de incendio del cuerpo. Está preparando a los músculos para pelear a muerte o para salir corriendo a toda velocidad, porque percibe una amenaza. Pero la persona solo está sentada frente a una pantalla o en una sala de juntas. Fingiendo que todo está perfecto. Así es.
Las fuentes también mencionan cómo esta dinámica llega al extremo de exigir que se tape el dolor con analgésicos o estimulantes, y no con el objetivo de sanar el origen del malestar, No, para nada. sino simplemente para no interrumpir la productividad de la semana. El cuerpo se convierte en un estorbo para los planes de la mente. Y la ironía de todo esto es que el ventríloco no siente nada. Nada en absoluto. El intelecto puro no tiene palpitaciones, no se le cierra la garganta, no tiembla de ansiedad. El que tiembla, el que sufre las úlceras y el insomnio, es el organismo. Es la biología pura sufriendo. Pero a ver, nadie se levanta un martes por la mañana y decide conscientemente declarar la guerra a su propia fisiología. ¿Cómo llegamos a normalizar un nivel de desconexión tan brutal donde ignoramos alarmas tan evidentes? Ahí radica el núcleo del problema. Y los textos lo describen como el umbral de la traición. ¿El umbral de la traición? Exactamente. La domesticación del ser humano no empieza con grandes crisis existenciales o traumas inmensos. Empieza de manera insidilosa, con pequeñas traiciones diarias que al principio parecen inofensivas. Ujú. El organismo siempre habla claro en su idioma inicial. Es ese peso repentino en el pecho al entrar a cierto lugar de trabajo. O un cansancio profundo o casi paralizante al pensar en asumir una nueva responsabilidad. O ese nudo en el estómago al acercarse a ciertas personas. Precisamente. Son señales biológicas puras que indican que un entorno no es seguro o es perjudicial. Pero lo que hacen las estructuras culturales es intervenir y traducir esas señales orgánicas en etiquetas morales. ¡Wow! Eso es perverso si lo pensamos bien. Sentir el límite biológico de pronto se convierte en un defecto de carácter moral. Totalmente. Si el cuerpo está pidiendo a gritos descansar porque no da más, la cultura no te dice que necesitas reposo. La cultura dice que eres un perezoso, que te falta ambición. Es una manipulación cultural perfecta. La angustia natural o el miedo justificado ante una situación abusiva se etiquetan inmediatamente como debilidad o falta de liderazgo. Claro, te hacen sentir culpable por sentir. Y ese rechazo visceral del cuerpo hacia un entorno tóxico se diagnostica como una falta de adaptación o poca resiliencia. Frente a este bombardeo de juicios morales, el ser humano aprende desde muy temprano a desconfiar más de las señales evidentes de su propio cuerpo que de las expectativas que impone la sociedad. Aprendemos a apagar nuestras propias alarmas. Se aprende a silenciar la alarma de incendios para preservar la imagen pública intacta. Ese es el famoso umbral de la traición. Lo cual nos lleva a la trampa perfecta del jinete. El gran engaño de nuestra era contemporánea es que llegamos a creer firmemente que ese yo psicológico, ese ventríloco lleno de ambiciones, miedos sociales, metas de productividad y perfiles de redes sociales. Que es una ilusión, básicamente. Exacto, llegamos a creer que es nuestra verdadera y única identidad. Nos identificamos hasta la médula con el currículum, con la reputación, con el personaje que hemos creado para agradar, olvidando por completo que somos, antes que cualquier otra cosa, un organismo vivo, un animal mamífero que respira y siente. Así es. Y cuando fuerzas a un organismo vivo a sostener un ritmo y un personaje que lo asfixia durante años, la fractura no es una posibilidad, es una garantía. Tarde o temprano va a pasar. Una fractura que, por supuesto, la sociedad actual suele interpretar desde la misma óptica distorsionada. Cuando alguien finalmente se quiebra, se ve como una falla en la mentalidad ganadora. Como si no le hubiera echado suficientes ganas. Exacto, un colapso de la voluntad. Cuando en la inmensa mayoría de los casos es un proceso puramente fisiológico reaccionando a un entorno que se ha vuelto completamente insostenible para la vida. Aquí es donde se pone realmente interesante. Hay que dar un paso atrás para asimilar esto, porque los textos dan un giro completo al paradigma de cómo vemos la enfermedad, el agotamiento extremo y las crisis. Es un cambio radical. El colapso, según esta nueva perspectiva, no es un fallo del sistema. No es que el cuerpo se haya roto por defectuoso o por débil. Al contrario, el colapso es el último, el más drástico y el más inteligente mecanismo de seguridad del organismo. Es un golpe de estado en toda regla contra la tiranía del ventríloco. Es una redefinición tremendamente poderosa y compasiva. Cuando las vías diplomáticas fallan, es decir, cuando ignoramos sistemáticamente las pequeñas molestias, el insomnio ocasional, la irritabilidad, las tensiones musculares. Todas esas señales que mencionamos antes. Exacto. Cuando las ignoramos, al cuerpo no le queda más remedio que usar la fuerza bruta para detener el abuso. Las fuentes presentan ejemplos médicos y psicológicos que cambian por completo la narrativa tradicional. Tomemos el tan temido burnout,
o síndrome de desgaste profesional. Que está por todas partes hoy en día. Sí es una epidemia, pero no es una muestra de debilidad emocional. Es literalmente el fusible que se funde de manera deliberada en una casa para evitar que un cortocircuito incendie todo el sistema eléctrico. ¡Wow! Se sacrifica temporalmente una parte de la funcionalidad para salvar el edificio completo. Esa metáfora del fusible quita una tonelada de culpa de los hombros. En lugar de sentir vergüenza por no poder con todo, permite ver el agotamiento como un acto de autoconservación heroico del cuerpo. Totalmente. Y los ejemplos de los textos van todavía más allá hacia áreas muy complejas. Mencionan cómo ciertas dinámicas de enfermedades autoinmunes pueden entenderse bajo esta misma luz. Ocurren cuando el organismo empieza a atacar sus propios tejidos porque ha llegado a un punto de estrés crónico donde ya no distingue qué es lo que lo agrede. Claro, el sistema se confunde. Ha estado sometida a tanta presión, a tantas falsas alarmas, que asume que todo el entorno es hostil. El campo entero es una amenaza y el sistema de defensa enloquece. Y el análisis de la depresión sigue la misma línea lógica. El texto la describe no simplemente como un defecto químico aleatorio que cae del cielo, sino como el sistema nervioso central tomando la decisión de bajar el interruptor general. De apagar la máquina. Es como apagar todas las luces de un edificio que consume demasiada energía, dejando encendidas únicamente las luces de emergencia, las mínimas indispensables para respirar y mantener las funciones vitales. Es fascinante verlo así. Hay una cita en el material que resume esta dinámica de manera magistral. Dice que el cuerpo, llevado a su límite absoluto, le declara a la mente: si no te detienes por comprensión, te detendré por incapacidad. Si no te detienes por comprensión, te detendré por incapacidad. ¿Qué frase tan lapidaria? Lo que el autor subraya con esto es que el cuerpo no se enferma por karma. Ni por mala suerte, ni como un castigo kármico del universo. No es el destino castigándonos. No. Se lesiona a propósito. Derriba sus propios cimientos para que la maquinaria de la mente no pueda seguir construyendo más plantas y más responsabilidades sobre una base biológica que ya no soporta un gramo más de peso. Es literalmente la vida diciendo: hasta aquí llegamos. Es como si el organismo tomara el control y dijera: si tú, el intelecto obstinado, vas a seguir fingiendo que podemos dormir 4 horas, comer mal y soportar ambientes tóxicos todos los días, yo te voy a quitar la capacidad de levantarte de la cama. Exacto, te desconecta. Te voy a proteger de ti mismo dejándote paralizado. Para ilustrar esta tensión brutal entre la biología que busca sobrevivir y el personaje que busca destacar, el segundo texto introduce una analogía que me parece deslumbrante. Totalmente. Es la imagen que resume a la perfección la tragedia de la psicología humana contemporánea. Hablamos de la metáfora de la cebra y el caballo. El texto nos presenta 2 figuras contrapuestas. Por un lado, la cebra que no se deja montar, y por el otro, el caballo que muere obedeciendo. Es durísima esa imagen. El contraste es desolador, pero tremendamente revelador sobre nuestra propia naturaleza. Nos explican que un caballo, debido a miles de años de domesticación humana, tiene la obediencia instalada como si fuera su segunda naturaleza. Un caballo domesticado puede estar en una feria patronal, corriendo en círculos bajo un sol abrasador, jalando una carreta llena de gente, y continuará haciéndolo hasta literalmente reventar de un paro cardíaco y morir, simplemente porque le han enseñado a obedecer la rienda por encima de su propio instinto básico de supervivencia. Es trágico. Y la comparación es cruda y directa. El ser humano moderno hace exactamente lo mismo al tragar presiones imposibles en trabajos, dinámicas familiares o relaciones que lo están destruyendo físicamente. Y es crucial detenerse a entender la figura de la cebra en todo esto. En esta analogía, la cebra no representa una fantasía romántica de abandonar la ciudad, tirar el teléfono al río y marcharse a vivir al bosque comiendo raíces. No es un llamado a volver a las cavernas. No, no. La cebra es el organismo puro, el sistema nervioso inalterado, inteligente, fluido, instintivo y guiado únicamente por la realidad tangible del momento presente. Si conectamos esto con el panorama general de la evolución humana, la naturaleza salvaje de nuestro organismo no es algo que pueda ser destruido o borrado mágicamente de nuestro ADN por el simple hecho de vivir en ciudades con Internet. Claro, sigue ahí adentro. Solamente puede ser reprimida. Y esa cebra interior tiene una brújula perfecta y calibrada.
Sabe, por ejemplo, cuando el aire de una habitación está envenenado por la tensión, el resentimiento o la manipulación, aunque todos los presentes mantengan sonrisas impecables o hablen con tonos de voz amables. Esa lectura del ambiente me pareció tan cierta. Todos hemos estado alguna vez en una reunión de trabajo donde todo parece fluir con normalidad profesional, o en una cena donde todos son educados, pero internamente sentimos un nudo opresivo en la garganta. O una necesidad urgente de salir corriendo. Sí. El texto sugiere que esa lágrima inesperada que de pronto se escapa en medio de una sala de juntas, o esa opresión nocturna en el pecho que roba el sueño de madrugada y que rápidamente corremos a diagnosticar con nuestro médico como neurosis para que nos den una pastilla. Para silenciar el síntoma. Es simplemente la vida negándose a ser el decorado de una ficción. Es la cebra intentando sacudirse con violencia al jinete que la lastima. Es una perspectiva liberadora, la verdad. Es la biología resistiéndose a validar una mentira social consensuada. No es esa parte instintiva del ser humano la que está enferma o descompuesta por sentir angustia. Ajá. Es el contexto, las expectativas irreales y la falsedad a las que se obliga a vivir a ese organismo. Eso es lo que está fundamentalmente quebrado. La sensibilidad de la cebra, su capacidad de alterarse ante la incongruencia, no es una debilidad como nos han hecho creer. Es su mayor y más sofisticada herramienta de lectura de la realidad. Es nuestro radar principal. Exactamente. Cuando un entorno exige que apaguemos esa sensibilidad, que nos desconectemos de lo que sentimos para poder encajar o producir sin problemas, estamos caminando directamente hacia el territorio del colapso inminente. Entonces, ¿qué significa todo esto en la práctica? Si ya identificamos que llevamos a un ventríloco parlanchín en la cabeza, si ya sabemos que el colapso no es debilidad sino una defensa extrema, y que llevamos una cebra reprimida por dentro que sabe la verdad, ¿cómo aplicamos este conocimiento en el día a día? Esa es la pregunta del millón. El texto es muy enfático en aclarar que el retorno a la salud, o lo que los autores llaman el retorno a la presencia, no consiste en buscar nuevas técnicas de relajación para optimizar el cuerpo y lograr que rinda aún más en ese trabajo que detestamos. No es ponerle curitas al problema. No se trata de hacer sesiones de yoga de alto rendimiento para poder aguantar a un jefe abusivo sin infartarse. La verdadera liberación implica un cambio radical, casi tectónico, de la jerarquía interna. Es invertir los papeles. Es pasar de la creencia egocéntrica de que el cuerpo está aquí para sostener mi estilo de vida y mis metas, a la convicción profunda y humilde de que mi vida, mi agenda y mis decisiones deben construirse respetando los límites de lo que mi cuerpo no puede soportar. Es un cambio de paradigma monumental. Y para materializar ese cambio de jerarquía, el material desglosa estrategias muy prácticas, que en realidad no son trucos de autoayuda, sino principios biológicos de retorno al origen. A ver, cuéntanos de esas reglas. La primera gran regla que proponen es contraintuitiva. No hay que declararles la guerra a nuestros propios pensamientos. No hay que intentar matar al jinete o silenciar al ventríloco por la fuerza. Porque eso genera más tensión, supongo. Exactamente. Esa voz del ego, llena de exigencias, se nutre precisamente del conflicto, la resistencia y la lucha. Si peleas con la mente gana. Claro. El objetivo es simplemente dar un paso atrás, observarlo y reconocerlo por lo que es. Un parásito funcional, un error de diseño cultural que hemos heredado de nuestro entorno. Al verlo simplemente como una grabación vieja reproduciéndose y no como la verdad absoluta, pierde su poder de dictar nuestras decisiones vitales. O sea, cuando de repente escuchamos esa voz interna y machacona que dice, tienes que aguantar esta situación, no seas débil, todos los demás pueden, ¿qué va a pensar la gente si renuncias? En lugar de obedecerla ciegamente o pelearnos con ella, podemos mirarla y decir, mira, ahí está otra vez el disco rayado de la cultura del rendimiento hablando. Tal cual, exactamente eso. Es quitarle el micrófono principal. Y el segundo principio fundamental para este retorno a la presencia es reinstaurar la sensibilidad como la máxima autoridad en la toma de decisiones. Esto es, quizás, lo más difícil de aplicar para muchos. Sin duda, estamos entrenados para ignorarla. Si estar físicamente en cierto lugar aprieta el pecho sistemáticamente, o si mantener un vínculo específico deja al organismo completamente drenado y exhausto día tras día, ahí no es. Así de simple. Ahí no es.
No se requiere hacer un tratado filosófico ni un análisis psicológico complejo para justificarlo, ni mucho menos convencer a los demás con argumentos lógicos. Es una verdad biológica innegable. Si el cuerpo se contrae, se defiende y pierde energía vital de forma constante ante una situación, la respuesta ya está dada, aunque la mente intente buscarle excusas. Me parece brillante darle ese nivel de autoridad al cuerpo. Es devolverle su lugar. Y hay un tercer punto para este retorno que francamente me voló la cabeza. Lo llaman el fin de la épica. Ese concepto es liberador. Vivimos inmersos en una cultura que nos ha vendido la idea agotadora de que todos tenemos que ser superhéroes, que debemos tener la capacidad de poder con todo, tener carreras extraordinarias y ascendentes, vidas sociales vibrantes y perfectas, familias de anuncio de televisión e incluso cuerpos esculturales que parezcan de revista. Es una presión insostenible. Pero si miramos la biología pura, el organismo no tiene absolutamente ningún interés en ser extraordinario, ni en la fama, ni en aparecer en la portada de ninguna revista de negocios. El organismo solo quiere estar regulado. Quiere paz. Busca la homeostasis, el equilibrio, la tranquilidad de saber que está a salvo. El texto advierte, con mucha razón, que la narrativa épica de poder con absolutamente todo y empujar siempre los límites es leída por el sistema nervioso central como una amenaza letal constante, no como una virtud heroica. Intentar ser excepcional bajo los estándares enloquecidos del enjambre social casi siempre tiene un costo altísimo, que se paga inevitablemente con el colapso. Y abandonar esa épica es, paradójicamente, el acto de mayor liberación que un individuo puede experimentar en la modernidad. Es renunciar a la evaluación constante del rendimiento personal. Dejar de ponernos calificaciones todo el tiempo. Exacto. Pensemos en la cebra de la analogía. La cebra en la inmensidad de la sabana no se está evaluando a sí misma al final del día para ver si fue lo suficientemente productiva, si corrió con estilo o si los demás animales la aprueban. Simplemente vive. Respira y ya. Responde a las exigencias de su entorno inmediato. Descansa profundamente cuando necesita descansar, se alimenta y, por supuesto, corre a toda velocidad cuando hay que correr para salvar la vida. Esa es la naturaleza recuperando su ritmo vital, sin obediencia ciega a un amo invisible, pero tampoco sumida en una rebeldía constante y desgastante. Simplemente existe en concordancia con la realidad. Es un respiro gigante para quienes nos escuchan, sobre todo si sienten que viven atrapados corriendo en la rueda del hámster del rendimiento constante. Seguro que muchos se identifican. Para ir cerrando esta inmersión, me gustaría hacer una síntesis de la contundencia de estos textos, enfocándonos en un concepto hermoso: la dignidad de la biología. Me encanta ese término. Como seres humanos racionales, podemos ser increíblemente astutos. Podemos engañar a nuestra propia mente con argumentos lógicos deslumbrantes para justificar por qué seguimos en ese trabajo que en el fondo odiamos o en esa relación que nos marchita. Nos contamos historias muy convincentes. Podemos engañar a todos a nuestro alrededor con una pose impecable, fotos sonrientes en redes sociales y una actitud inquebrantable de que lo tenemos todo bajo absoluto control. Pero, y eso es ineludible e innegociable, es físicamente imposible engañar a nuestras células. Imposible. Las células llevan la cuenta exacta de todo. Tienen un registro inalterable, inscrito en el sistema inmunológico y en el sistema nervioso, de cada vez que se pronunció un sí complaciente cuando cada fibra del ser gritaba un no, desesperado. Llevan la contabilidad del cuerpo. Exacto. Tienen la memoria muscular del estrés acumulado y de cada hora de sueño profundo que fue sacrificada noche tras noche en el altar de la productividad y la autoexigencia. La biología no olvida, porque su mandato primordial es mantenernos vivos, y toma nota de cada ofensa a ese mandato. Por eso mismo, cuando el colapso finalmente llama a la puerta, por muy brutal, inoportuno y doloroso que parezca desde afuera, es a menudo el acto de mayor honestidad de toda una existencia. Es el momento en que se cae el telón. Es el momento de la verdad absoluta. El instante en que el personaje de cartón que construimos se quiebra irremediablemente porque ya no se sostiene. Y la biología, emergiendo desde el fondo, recupera su dignidad y dice un rotundo e inapelable no. Un no definitivo. Lo que el mundo exterior, la oficina y la cultura del éxito etiquetan con lástima o preocupación como una crisis nerviosa,
El cuerpo, en su inmensa sabiduría, lo celebra en un suspiro silencioso diciendo, por fin me escuchaste. Esto plantea una pregunta importante. Una duda que cruza la línea entre lo personal y lo colectivo, y creo que es el lugar perfecto para dejar una reflexión final sobre la mesa, expandiendo las implicaciones de estas fuentes. Adelante, te escuchamos. Si reconocemos, a la luz de este análisis, que la inmensa mayoría del agotamiento moderno, de las epidemias de ansiedad y del famoso burnout, no son enfermedades individuales, sino simplemente la cebra interior, negándose con uñas y dientes a vivir en cautiverio bajo el látigo del ventríloco. Ajá. ¿Qué pasaría si dejáramos de patologizar esta resistencia? ¿Qué sucedería si como sociedad dejáramos de intentar curar, medicar y entrenar a los individuos para que vuelvan a encajar dócilmente y adaptarse a sistemas que son objetivamente tóxicos y antinaturales? Es un planteamiento muy profundo. Imaginemos por un momento cómo sería el diseño de nuestro mundo, la arquitectura de nuestras ciudades, la estructura de nuestras jornadas laborales y el calendario de nuestras escuelas, si, desde los mismos cimientos, se construyeran asumiendo que todos somos cebras sensibles, orgánicas e indomables, que requieren tiempo, espacio, silencio y regulación. En lugar de seguir diseñando un mundo implacable pensado exclusivamente para caballos destinados a la obediencia hasta el último aliento. ¿Qué forma de cerrar? Esa pregunta realmente cambia todo el tablero de juego y nos invita a mirar nuestro entorno, nuestras rutinas y a nosotros mismos con ojos completamente nuevos. Esperamos que esta exploración a fondo haya arrojado mucha luz sobre esas sensaciones que a veces no sabemos cómo nombrar y sobre todo que traiga mucho alivio a quienes lo necesiten hoy. Ojalá que sí. La gran invitación que nos dejan estos formidables textos es a empezar a prestar atención y escuchar los susurros sutiles del cuerpo hoy mismo, en este preciso momento, dándoles el valor de una brújula infalible, mucho antes de que el organismo no tenga más remedio que recurrir a los gritos desesperados del colapso para poder salvarse. Dejamos esa enorme pregunta resonando en el aire, para que cada quien la explore a su ritmo. Muchísimas gracias por acompañarnos en este análisis y nos encontramos en la próxima inmersión profunda.